Buenos días, tengan a todos los presentes. Mi nombre es Isabela Maricela Cotrujén Sabanic, del municipio de Quetzaltenango. En el marco del proyecto Actuando Juntas y en consorcio con el Grupo Guatemalteco de Mujeres, SODEJU, Plataforma Internacional y FMLJ, y con el apoyo de la Unión Europea, iniciamos el proceso de formación sobre mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, el examen periódico universal EPU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el mes de junio de 2019 y finalizó en noviembre de 2020. Participamos en el proceso de formación defensoras de derechos humanos de Quetzaltenango y la ciudad de Guatemala. A continuación se presenta a escuchar el desarrollo del proceso formativo del 2019 y 2020. La violencia en contra de las mujeres es una situación preocupante que se da a nivel mundial y de la cual Guatemala no es ajena. Sus causas y efectos son diversos y se dan en diferentes ámbitos y modalidades, entrelazadas con otros sistemas de opresión como el racismo, la discriminación y la cultura patriarcal. Nosotras como mujeres guatemaltecas tenemos el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos nuestros derechos humanos. El Estado de Guatemala está obligado a garantizar su cumplimiento, a adoptar todas las medidas adecuadas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Está obligado a crear normas jurídicas en beneficio de las mujeres, como lo es el caso de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer. Y debido a que la violencia en contra de las mujeres es un fenómeno que se da a nivel mundial, ha sido necesario abordar la problemática desde el marco legal internacional para proveer instrumentos legales de protección a las mujeres víctimas de violencia, disposiciones y tratados específicos destinados a la protección de las mujeres, así como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que reafirma el principio de no discriminación por razones de sexo y garantiza a las mujeres en igualdad de condiciones el ejercicio de sus derechos. Este instrumento también establece la obligación del Estado de reformar las leyes que de alguna u otra forma vulneren los derechos humanos de las mujeres, así como la creación de políticas públicas que aseguren la erradicación de la discriminación en su contra. Reconoce que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario transformar sus papeles tradicionales en la sociedad y en la familia, razón por la cual el Estado debe adoptar las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de conducta entre hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o de superioridad de cualquiera de los sexos. A pesar de la aprobación de la normativa nacional e internacional, Durante el proceso de formación, en la cual hemos adquirido conocimiento específicamente sobre la temática del examen periódico universal en la política pública y enfoque basado en derechos humanos, específicamente sobre los mecanismos internacionales. Mi nombre es Diana Pérez y formo parte del equipo de Asociación Nuevos Horizontes del Departamento de Quetzaltenango, como también del bloque de participantes del proyecto Actuando Juntas por el cumplimiento de los derechos humanos. Las mujeres de todas las edades tenemos derecho a que el Estado de Guatemala nos garantice la vida, la seguridad y la libertad. A través de los diferentes procesos de formación pudimos conocer los diferentes mecanismos internacionales, como también el ordenamiento jurídico internacional y los diferentes convenios y tratados ratificados y aceptados por nuestro país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos surgió de la Convención Americana de Derechos Humanos. En su artículo 1 de su estatuto la define como una institución judicial autónoma, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta la realiza a través de su doble competencia. Una es contenciosa y otra es consultiva. El artículo
44 y el 46 de la misma Constitución también reconoce los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Hablar de derechos sexuales y reproductivos también es hablar de derechos humanos, es hablar de la vida, es hablar del derecho a decidir, es hablar de estilos de vida saludable, es hablar de determinantes sociales de la salud. Sin embargo, es hacer un abordaje en ese sentido y en ese nivel es complejo debido a las circunstancias y a las situaciones, cómo se desarrolla la vida de las mujeres en Guatemala, la vida de las niñas. Los índices de violencia sexual y producto de esta, embarazos en adolescentes y maternidades en adolescentes que se constituyen en una tortura para la vida, son parte de la cotidianidad de muchas mujeres jóvenes en este país. Es necesario, es elemental, es importante e impostergable que sigamos dejando a un lado a abordar esta problemática tan compleja y tan difícil que viven las mujeres en Guatemala. Podemos mencionar como tratado internacional a favor de la juventud la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, puesto que es el único instrumento internacional vinculante con el Estado guatemalteco que protege y promueve sus derechos. Pese a que Guatemala asumió el compromiso de ratificar y adherirse a la convención, la misma no ha sido ratificada por el Congreso de la República. Por lo tanto, no es una ley que se aplique en el país. Consecuentemente, instrumentos nacionales podemos destacar la principal y la que todos deberíamos reconocer es la Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 3 al 137. Donde se reconocen los derechos humanos individuales, sociales, cívicos y políticos. Compañeras, pues qué gusto poderlos saludar a través de este medio. Es un gusto para mí el poder estar con ustedes haciendo un pequeño recordatorio del proceso formativo que hemos tenido por parte del Grupo Guatemalteco de Mujeres. Nosotros dentro del proceso formativo pues hemos aprendido muchos acuerdos, muchas estrategias, actividades que se pueden realizar en pro de la defensa de los derechos de las mujeres. La respuesta a la violencia contra las mujeres en el contexto de COVID-19. Las organizaciones de mujeres no se encontraban preparadas para atender la problemática de violencia durante la pandemia, pero se vieron en la necesidad de crear formas tanto de comunicación, acción y acompañamiento a las víctimas de violencia. Un claro ejemplo es que se siguen atendiendo casos en los centros de atención CAIMOS. No han cerrado las puertas, han seguido trabajando con muy poco personal, pero siguen atendiendo casos. Se han apoyado y han creado redes de apoyo comunitarias para que puedan comunicar dónde pueden denunciar las mujeres que están sufriendo violencia. También han tenido coordinación con redes de apoyo a nivel nacional, con diferentes organizaciones que abordan el tema. Dentro de nuestro proceso de formación tuvimos un espacio dedicado a la autoestima. Este espacio nos brindó seguridad y nos permitió escucharnos, sentirnos, amarnos y atendernos. La autoestima fue fundamental para poder continuar el proceso. Después de habernos escuchado, de haber tenido nuevamente el contacto privado, un espacio seguro para nosotras, pudimos estar más abiertas a la información que nos siguieron brindando, pudimos estar más concentradas y pudimos estar en sintonía con nuestras hermanas. En el módulo 1 aprendimos sobre el Comité de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el contexto de la defensa de los derechos, que cumplen la función de poner en manos de todas las personas la capacidad para promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunas de las funciones del Comité de Derechos Humanos son examinar informes del Estado,
considerar comunicaciones individuales, adoptar observaciones generales. Algunas veces nuestros derechos son violentados sin siquiera saberlos. Como sociedad civil, debemos ser conscientes y responsables de un cambio y lograr así el cumplimiento de los derechos humanos, para que no sean un sueño sino una realidad. Es importante formarnos y formar a los demás para lograr un empoderamiento visible y útil para la sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie López y voy a hablar acerca del tema de la situación de violencia contra las mujeres en contexto de COVID-19. A las mujeres esta pandemia nos ha afectado demasiado, ya que a nivel mundial y nacional se han puesto medidas preventivas para dejar de propagar el virus. Entonces se ha puesto cuarentena y toque de queda. A las mujeres nos afectó demasiado esto y gracias al toque de queda y cuarentena y esta pandemia, la violencia contra las mujeres aumentó demasiado, más de lo que ya estaba, ya que vivimos en casa con nuestro agresor y no tenemos cómo librarnos de él por un momento. Entonces nosotras como mujeres deberíamos de ayudarnos entre todas, crear palabras claves o buscar números de ayuda, y a la hora de que estemos siendo violentadas, no importa el tipo de violencia que estemos sufriendo, si sea verbal o físicamente, llamar a esa persona que se sepa las mismas claves que nosotros no sabemos y hablarle y decirle esas palabras y decirle que estamos siendo violentadas para que nos ayude. No importa si hay toque de queda o algo. La cosa es que nosotras pidamos ayuda.